Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, ¿y por dónde quieren ustedes que empecemos este Al Oído? Porque estamos cargados con temas de la mayor importancia, sobre todo el gran escándalo nacional que se ha armado por cuenta de lo que realmente sí sabría el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de la Unidad de Gestión del Riesgo. Pero también tenemos que hablar, por supuesto, de lo que ocurrió el sábado en el segundo foro del Partido Centro Democrático. Ustedes han escuchado lo que ha dicho el doctor Molano hace unos instantes aquí en La Hora de la Verdad. Más de 5.000 personas asistieron para escuchar a los precandidatos. Y entonces, si les parece, vamos por el lado amable. Escuchemos qué fue lo que dijeron los precandidatos. Cada uno de ellos planteó elementos esenciales. En lo que concuerdan todos los precandidatos del Partido Centro Democrático es en la necesidad urgente de acabar con los cultivos de coca que alimentan las estructuras criminales. Entre todas las propuestas hubo dos que marcaron la jornada. Una, la construcción de nuevas cárceles estilo Bukele, y la otra la entregó la senadora María Fernanda Cabal, que habló de regresar al porte legal de armas para que hubiera protección por parte de los mismos ciudadanos. Esto, ella dice, en el entendido de que se debe proteger el bien jurídico más importante que tiene nuestra Constitución y que protege, que es la vida, en el artículo 11. Escuchemos entonces, primero vamos con la senadora María Fernanda Cabal, y esto fue parte de lo que dijo ella en su discusión. El futuro y el que recuperará el poder. El gobierno de Gustavo Petro les contaba que convirtió la barbarie en monumento nacional y lo legalizó. Legalizar a través de símbolos la barbarie es una estrategia de los nazis para convertir en normal lo anormal. Es una burla a los miembros de la Policía Nacional y a los civiles heridos, torturados, secuestrados y asesinados. El presidente Uribe ha dicho que sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz. Y yo le añado, sin seguridad en el campo no habrá paz en Colombia. La seguridad urbana está conectada con la seguridad rural. Y esto quedó demostrado. Es la presentación de la senadora María Fernanda Cabal, que recordó cómo en el año 2021, con la excusa de lo que llamaron en Colombia el estallido social, se tomaron el país por lo menos durante 3 meses, unos violentos que hacen parte del grupo Primera Línea, que fue financiado en gran medida por los terroristas del ELN y las FARC, así lo denunció ella. Y terminada su intervención, habló de la necesidad de no seguir con diálogos eternos, diálogos de paz, que ya he dicho son interminables e insuficientes, y lo que ella dice que propende es porque no haya diálogo, sino sometimiento directo a las estructuras criminales que deben terminar en una cárcel, hablando con el juez y con el fiscal y no con el gobierno como alta parte contratante. Pero también escuchamos qué fue lo que dijo Miguel Uribe, otro de los protagonistas de esta jornada de precandidatos del Centro Democrático. A ser tratados como lo que se merecen, héroes de la patria, porque a mí sí me duele cuando matan a un policía. A mí sí me duele cuando matan a un soldado, porque en mi vida vivimos el dolor de la violencia. Sé lo que implica perder a una madre y sé lo que se siente quedar esperando a nuestros seres queridos. Por eso, policías y soldados de todo el país tendrán un aliado y nuestro apoyo incondicional. Lo cierto es que vamos a invertir, General Zapateiro, en los soldados y en los policías, en sus equipos, en su movilidad, en sus capacidades, porque juntos vamos a reconstituir a las Fuerzas Armadas de Colombia y les vamos a permitir que vuelvan a liberar el país. Además, recuperaré su confianza, porque aquí no volverán a ser tratados como fusibles al servicio de un proyecto político. No, aquí van a tener el apoyo de un...
Una propuesta que se comparte con la senadora María Fernanda Cabal por parte del senador Miguel Uribe, precandidato también a la presidencia, es la de reincorporar a los mejores hombres de la Policía y el Ejército Nacional. Desde que Gustavo Petro es presidente, más de 60 generales han salido de su cargo y una veintena o más de tenientes y coroneles, lo mismo que 16,000 soldados han terminado por fuera del servicio, en medio de las dinámicas que tiene la renovación, por supuesto, de la fuerza pública, pero también en medio de la falta de moral, que es lo que han denunciado los precandidatos. ¿Qué fue lo que dijo la senadora Paula Holguín? Escuchemos parte de su intervención. Contra la infraestructura civil, 27%. Las zonas de disputa entre los grupos armados ilegales pasaron de 5 en 2022 a 9 núcleos en 2023. La violencia entre estas estructuras se incrementó un 85%. Además, los datos de criminalidad son escandalosos. Entre 2022 y 2023, el secuestro creció 70% según el ministro de Defensa, 338 casos el año pasado, cifra que no registrábamos hace más de una década. El homicidio aumentó 8%, el secuestro simple 43%, el extorsivo 94%, la extorsión 13%, el reclutamiento de menores 3%, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, el hurto a personas. Son las cifras de lo que demostraba la senadora Paola Holguín, precandidata del Partido Centro Democrático, dan cuenta del desgobierno en materia de seguridad que vive Colombia por cuenta de Gustavo Petro, por supuesto. También escuchamos lo que dijo el precandidata Paloma Valencia, quien también preocupada por el asunto de los cultivos ilícitos y por supuesto la creciente criminalidad, ha presentado una serie de propuestas al país. Escuchemos. 740 municipios tomados por los ilegales. Con la política de paz total, los grupos aumentaron su control. Miren las FARC, de 230 a 299 municipios. Miren el ELN, de 189 a 231 municipios. Y por supuesto, en desmedro de los derechos de los colombianos. La paz total es un fracaso total. Y por eso tenemos que pensar en una nueva política de seguridad democrática que va a estar basada en repetir la experiencia que tuvo aquel que nos demostró que cuando el Estado decide. Son las declaraciones de la senadora Paloma Valencia y por último escuchamos a Andrés Guerra, también precandidato del Partido Centro Democrático, haciendo una radiografía de lo que está ocurriendo en el país por cuenta del desgobierno en temas de seguridad. Andrés Guerra siempre ha presentado y ha participado en los foros de manera bien curiosa. Aquí él ha denunciado cómo se ha pretendido exterminar una cantidad de animalitos en el departamento de Antioquia. Escuchemos qué fue lo que dijo Andrés Guerra. No, doloroso. Yo fui al baño y en el baño escuché un sonido y detrás de ese sanitario estaba Venus. Y le dije, desde este día hasta que estemos los dos, vamos a continuar juntos. Hoy es la jefe, hoy es la que dirige los 104 perritos. Pero más que eso, como estamos hablando de seguridad, si ese día en Yarumal es la presentación de Andrés Guerra, pero bueno, esto fue lo del Centro Democrático. Hubo un momento muy tensionante durante la presentación de los precandidatos porque la senadora María Fernanda Cabal denunció que estaban siendo objeto de saboteo. Quienes estaban siguiendo las redes sociales, inclusive La Hora de la Verdad presentó parte del foro, luego tuvo que volver a engancharse, se dieron cuenta que había intermitencias, interrupciones en la señal. Y esto pues fue tomado de la peor manera por parte de los precandidatos, sobre todo por los momentos en los que habló Paloma Valencia y luego María Fernanda Cabal, porque se empezó a cortar el sonido. ¿Qué era lo que realmente ocurría? Escuchemos parte de lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal al dirigirse al expresidente Álvaro Uribe Vélez en esta jornada de precandidatos. Presidente Uribe, yo pienso que esto no es una coincidencia. Aquí tiene que haber una mano oscura que está evitando que transmitamos al público por redes abiertas. Hoy, chisme rodando, para que ustedes pongan atención y verifiquemos si es cierto, y es que Diosdado Cabello estaba desde anoche en las Islas del Rosario.
con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Nada raro. Nada raro porque la peligrosidad de estos regímenes es que se quedan de por vida mientras nos arruinan. Bueno, y este fue el segundo foro del Partido Centro Democrático. Se supone que para el mes de febrero seguirán otros foros en otras ciudades del país. Y vamos a otros temas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y los enredos por cuenta de la Unidad de Gestión del Riesgo. ¿Qué es lo que ha dicho Alejandra Benavides, quien fuera su mano derecha, quien fuera su asesora? Ella ha revelado que el ministro Ricardo Bonilla sabía perfectamente lo mismo que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de los negocios, entre comillas, que se hacían para lograr que la Comisión de Crédito Público lograra firmar y aprobar empréstitos para Colombia por más de $1.000 millones. Escuchemos parte de las declaraciones de lo que ha dicho Alejandra Benavides en una muy buena investigación que ha hecho Noticias Caracol esta semana y sobre todo el fin de semana en Colombia. El hecho de ser el ministro de Hacienda, y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitaba sacar esto. María Alejandra, el ministro sabía que Snyder, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Yo lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque el 3 de enero, cuando yo voy a hablar de la carta, yo le digo, mire, en diciembre pasó esto, yo mandé unos contactos, el señor Snyder luego me dijo la última semana de diciembre que no se ha movido, que ya habían hablado con ellos, pero que ya fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo, necesitaba autorizaciones. Todo necesitaba que él supiera. Yo no sabía sola. ¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas? Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los grupos indicativos citados. Ya le puedo decir mentiras a ustedes, decir, sí, él sabía, no sé, yo no podía cuestionarlo. Pero aquí en mi transparencia yo estoy segura de que el ministro sabía que esos eran contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos y no era una. ¿Y usted sabía si ellos a cambio de esos créditos le iban a dar alguna parte o algo al ministro? No, señora. Lo único que yo sabía era eso. Yo de plata. Estas declaraciones son de la mayor importancia y revelan entonces cómo funcionaba el entramado de corrupción. Esta mujer, María Alejandra Benavides, en medio del llanto, le dice a la fiscal encargada del caso qué fue lo que ocurrió y cómo se planeó. Recordemos que todo este tema arranca en diciembre del año 2023, cuando el gobierno necesitaba que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, integrada por congresistas de distintas vertientes, le diera concepto favorable a créditos internacionales que sumaban un poco más de $1.000 millones. El problema era que para el gobierno era que ese día los congresistas avalaron solamente uno de los 7 créditos y por eso estaban corriendo contra el tiempo. De acuerdo a lo que ha dicho Alejandra Benavides, para conseguir la aprobación de los créditos restantes se convocó una reunión de última hora en el Ministerio de Hacienda con la presencia del jefe de Hacienda, Ricardo Bonilla, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor Jaime Ramírez Cobo. El acuerdo al que se llegó, según ha dicho Benavides en estas declaraciones que enredan al ministro de Hacienda, fue acelerar la aceitada, como le llaman ellos, o la mermelada a los congresistas para que a través de contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo soltaran el voto y le dijeran sí a esos créditos que el gobierno Petro planeaba para endeudar a Colombia. Por supuesto, también se sabe que hubo una resolución del Ministerio de Hacienda, que es la 3202. El ministro de Hacienda expidió esa resolución en 11 de diciembre del 2023, en la que transfirió $700.000 millones a la Unidad de Gestión del Riesgo. Ojo al dato, según Snyder Pinilla, el subdirector de esa entidad, esa partida presupuestal salieron $92.000 millones para una serie de contratos direccionados a unos congresistas.
Eso es lo que se sabe y lo que enloda en estos momentos al ministro de Hacienda. Pero escuchemos la defensa que ha hecho Gustavo Petro de su ministro de Hacienda, porque también lo ha dicho en video y también lo escribió a través de su cuenta de Twitter. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Les gusta que el erario público vaya a la gente trabajadora, que vaya al campesino, a la campesina, al viejo o al niño y la niña del barrio popular. Nos llaman corruptos a nosotros porque hacemos eso. Pues yo tengo que decirle, los corruptos son ustedes, los dueños del capital, que recibieron esa deuda y ahora se atreven a decirle al ministro de Hacienda, porque trabaja para pagarla, sin sacrificar la gente del pueblo, que es un corrupto. Dicen, pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso. No tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado. Las declaraciones de Gustavo Petro que van de la mano con otras que publicó en su cuenta de Twitter el día de ayer, donde daba cuenta precisamente de que este tema contra el ministro de Hacienda, que no es de poca importancia porque es uno de los enormes escándalos. Primero viene el gran escándalo, por supuesto, de la falta de explicaciones suficientes que debería dar Gustavo Petro, Ricardo Roa, entre otros, de cómo se violó los topes electorales en la campaña de Gustavo Petro. Recuerden, se dice, según el Consejo Nacional Electoral, que la violación de los topes electorales fue por más de 5.300 millones de pesos. Y viene este otro enorme escándalo de Gustavo Petro, de su gobierno, donde ha dicho Gustavo Petro lo siguiente en su cuenta de Twitter: la labor del ministro de Hacienda ha sido buena en momentos difíciles para las finanzas públicas debido al intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición. Derrumbar la reforma tributaria que aprobamos, no bajar la tasa de interés real del Banco de la República y pagar sin consulta al actual presidente del erario el inmenso hueco fiscal por no subir la gasolina importada cuando subía en el mundo. Oiga, ¿le parece poco a Gustavo Petro que hoy todos pagamos gasolina a 16,000 pesos el galón cuando solamente entre el 20 y el 30% es la que se importa y la otra se produce en Colombia? ¿Por qué pagamos sobre el total y no sobre el porcentaje que importamos? Un detallito que valdría la pena tener en cuenta. Dice el Gustavo Petro en su cuenta de Twitter: ahora el ministro es víctima de otra trampa, la que se construye entre el concepto neoliberal del marco fiscal, oigan pues, y la actitud extorsiva de miembros del Parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública, entre otras cosas. Mientras esto decía Gustavo Petro, recordemos lo que también afirmaba el ministro Luis Fernando Velasco en aquel momento, que de hecho, por cuenta de unos señalamientos que alguien hizo en Twitter, terminó yendo a la fiscalía a denunciar a esa persona porque lo señalaban de estar enredado en este escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué decía Luis Fernando Velasco? Escuchémoslo. Del raterito que lo cogen con las manos en la masa y trata de generar una confusión para que la gente voltee a ver para otro lado. Que la fiscalía, no, es que no ha habido señalamientos, porque si hay señalamientos, yo reaccionaré jurídicamente. No hay señalamientos, es rumores, rumores, rumores. Si ustedes leen lo que ha venido saliendo, es que no, es que tiene que decir, es que tiene que hablar. Mire, yo estuve 20 y tantos días en la unidad de gestión de riesgo. No firmé un contrato, no firmé un solo convenio. Atendí la emergencia del Nevado del Ruiz y la atendí con un convenio que tenía con las fuerzas militares, pasándole los recursos a las fuerzas militares, a los batallones de ingenieros militares, y a fe que salió bien esa cosa. Pues es la declaración de Luis Fernando Velasco cuando denunciaba a alguien porque haberlo señalado de estar comprometido en todo este entramado. Realmente vergonzoso. Pero ahora vamos a otro hecho. ¿Recuerdan ustedes cuando Gustavo Petro anunciaba que habría aeropuerto internacional en La Guajira? ¿Recuerdan lo que él decía, que esto no podía ser a punta de asfalto? Escuchemos a Gustavo Petro hablando de esa obra que ya les voy a contar. No arranca, ni arrancará, y ya les cuento por qué. Veamos. El turismo tiene sus impactos positivos y sus impactos negativos. Si se construye una pista aérea para vuelos internacionales
en el norte de La Guajira, se presentan una serie de proyectos turísticos que vuelve y juega, deberían ser de Asociación Guayú. Esa es la promesa de Gustavo Petro. Recordemos también cuando él decía que no todo podía irse en asfalto, en cemento. Esto le dice Gustavo Petro sobre La Guajira. Ojo al tema. La Guajira, que debería hoy estar mejor que nunca, porque Gustavo Petro decretó una emergencia, recuerden ustedes, económica, ecológica y social en La Guajira, que fue a sesionar con todos sus ministros de La Guajira, pues no ha sufrido ningún cambio distinto al desdén que tiene el gobierno, porque hace poco fue Gustavo Petro, inclusive llamaba la atención porque su ministro no había ido a La Guajira, porque estaba celebrando su cumpleaños. Pero escuchemos lo que ha pasado y lo que criticaba Petro. No hay agua en La Guajira y no sigue habiendo. Ahora en invierno tampoco hay agua. Escuchemos qué fue lo que dijo Petro sobre el tema del agua. ¿Por qué 100 billones en carreteras 4G y no los 100 billones que cuesta en el país que todo el mundo en Colombia tenga agua potable de calidad y tratada en sus residuos? Si es lo básico para la vida. Nosotros no vamos a vivir del cemento. Nosotros vamos a vivir si hay agua potable. Las regiones de Colombia por eso tienen tan alto índice de desnutrición infantil, tienen un agua que no es potable. Entonces Petro decía que no era posible La Guajira construir obras de infraestructura si no había agua potable. Pues muy bien, viene con el cuento del aeropuerto. Pues resulta que el aeropuerto que ustedes escucharon había propuesto Gustavo Petro justo cuando llegó a la presidencia para tratar de decir que él sí hacía algo por La Guajira, terminó en un problema, pues en la Alta Guajira las comunidades indígenas se rehúsan a aceptar que se trabaje en el proyecto de construcción de un aeropuerto. Ellos han dicho que ni siquiera tienen agua, que no tienen saneamiento básico, no tienen salud, que para qué un aeropuerto si eso no le soluciona los problemas de fondo. Ahí tenemos entonces una pelea de Petro contra Petro, así de simple. Y por último, para dejarlos ir a sus quehaceres, y les agradecemos, gracias por haberse mantenido con nosotros en esta emisión de La Hora de la Verdad. ¿Qué dijo Ricardo Roa sobre el apartamento que compró? Le costó 1.800 millones de pesos. Se lo compró a una persona que está relacionada directamente con el sector hidrocarburos y el arreglo del apartamento le costó 2.300 millones de pesos. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Escuchemos las explicaciones que le dio a Revista Semana Ricardo Roa y su pareja este fin de semana. Por eso se nos presentó esta alternativa. Era un apartamento pues normal, con algunos problemas, obviamente. Estaba un poco abandonado, nos decían que llevaban más de 5 años intentando venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de hacer la compra y decidimos comprarlo por allá en octubre, creo que fue que se hizo la promesa de compra-venta del año 2022. Del año 2022. ¿Cuál de los dos escogió el apartamento? ¿Cuál como que le gustó? Dijo, no, esto es aquí. Bueno, realmente me gustaba un poco más el de la circunvalar. Sí. Pero Ricardo, la arquitectura le llamó más la atención de este apartamento, entonces nos gustó mucho la ubicación, porque está al lado de un parque, que es el Parque Museo del Chicó, está al lado del Parque de la 93, entonces siento que iba a ser muy agradable. La circunvalar pues genera un poco de tráfico, entonces me armó como puntos para el apartamento. Para dejar claridad, ¿lo compró siendo presidente de Ecopetrol? No, esto ni siquiera sabía que iba a ser candidato a Ecopetrol. Insisto, yo estaba más planillado para ir a ser el presidente de ISA. También advertir que nunca durante la negociación ni supe que el dueño de esto era el señor Serafino, ya que no por allá arriba de una holding. Yo interactué siempre con un abogado, quien dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Y ahí fue que tomamos la decisión y se firmó la escritura en diciembre del año 2022. Las aclaraciones que hace el señor Ricardo Roa es que él no era presidente de Ecopetrol cuando adquirió el inmueble en 1.800 millones de pesos y que por lo tanto no conocía que Serafino Diácono, que está directamente ligado a los negocios de hidrocarburos en Colombia, tenía que ver con el negocio que él estaba haciendo. Un poco curiosa la explicación que da el presidente de Ecopetrol.
A ustedes, queridos oyentes de La Hora de la Verdad, gracias infinitas por seguirnos, por apoyarnos día a día, por ser parte de esta gran familia. Este programa, La Hora de la Verdad, le pertenece a cada uno de ustedes, a María Esperanza Giraldo, a Olga Patricia, a José Palacio Manzano, a Lucy Botero, a Gabriel Carrillo, a Jaime Domínguez, Benjamín Rivera, a María Elpira Rubio, a Daniel Boada, a Soraya Ramírez, a Miriam Lucía Inagán, que siempre está con nosotros, a María Isabel Valencia, a Carlos Vargas Ospina, a Novia Estela Puerta, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Hora de la Verdad. Que Dios los bendiga. Nos esperamos, nos vemos en la próxima emisión mañana desde las 6 en punto de la mañana aquí en La Hora de la Verdad. Recuerden darle like a esta publicación y por supuesto compartirla con muchas personas para que lleguemos todos los días a más y más gente. Es fácil, aquí abajito está el botón de like, solamente es darle like y listo. Y suscribirse al canal, por supuesto. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Feliz día. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Esta Navidad, comparte tu corazón. La Hora de la Verdad y Fundación Escuela Libertad se unen para llevar sonrisas a los niños del hospital del Instituto Roosevelt. Trae tu juguete a la calle 127B, número 14A31, piso quinto, y ayúdanos a hacer su Navidad más alegre.